Escuchando, y es un verdadero placer y privilegio para nosotros hablar con el entrenador de la selección, el maestro Oscar Washington Tabárez, maestro Alejandro Sonsol acá, junto a Jorge Seré, Oscar Velo, Diego Sonsol y Juanes Moritz, haciendo tuya y mía por el espectador. Gracias por estos minutos, y lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿cómo anda? Estoy bien, les mando un saludo a todos, y bueno, bien es una cosa, una expresión que se relativiza mucho, ¿no? Quisiera que las cosas estuvieran mejor, sobre todo desde el punto de vista de la situación que vivimos por la pandemia, pero estamos fuertes y sanos por ahora, así que la cosa no está tan mal. Como entrenador de la selección, ¿esto de la pandemia ha significado de repente su peor momento como entrenador debido a que no ha podido trabajar de repente como deseaba, o aprovechó de repente para mirar algunos partidos que quizás no le daban el tiempo de mirar? ¿Cómo ha manejado esto de hace tanto tiempo no poder entrenar con la selección? Bueno, no me quedo mucho en los aspectos positivos, que para ver fútbol local hace un tiempito podía ver a todos los jugadores de fútbol local prácticamente en 2 o 3 días, porque se pasaban todos los partidos por televisión. Pero todo lo que se puede hablar respecto del futuro inmediato con la selección está por debajo de lo que impone la pandemia, ¿no? Es algo que a nosotros nos ha acabado con muchas cosas que eran fundamentales en nuestro funcionamiento, la actividad internacional, claro. La actividad internacional de los juveniles para ir desarrollando su potencial y considerar las posibilidades de tenerlos en cuenta en un futuro cercano. Y bueno, eso nos ha pegado fuerte, ¿no? Pero estamos prontos para enfrentar las cosas tal como vengan, que tampoco es como hubiéramos querido, ¿no? Hay una modificación del fixture que la verdad que nos llamó mucho la atención, pero ya es una cosa juzgada, así que vamos arriba, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Oscar, ¿qué tal? Jorge te habla. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Yo creo que todas las selecciones tienen el mismo problema, ¿no? Pero el hecho de que hace tanto tiempo que hay un proceso, un proyecto armado, los futbolistas como que se conocen, no sé, la sensación es que, más allá de todas estas dificultades que estabas diciendo recién, Uruguay es de las selecciones que podría llegar mejor armada a esta etapa de la Copa América, eliminatorias y todo eso, más allá que evidentemente todos creo que tienen muchos problemas, ¿no? Sí, como los problemas son comunes y la actividad internacional se ha suspendido para todas las selecciones, salvo alguna excepción, algún partido que pueda haber jugado alguna selección. Es para todos igual, pero en el caso nuestro nos ha servido mucho toda esa experiencia de partidos internacionales. La última que tuvimos fue el partido con Argentina en Israel en noviembre de 2019. Y bueno, desde ese momento está bravo para un jugador, por ejemplo, que llegue por primera vez a la selección, o que sea en medio local y todavía no tenga una actividad internacional ni experiencia concreta en algunas cosas. No digo que no pueda suceder, pero cualquier jugador que venga va a tener todo el apoyo, pero no va a tener el beneficio de esa aproximación a los partidos difíciles que hacíamos antes. Sí, ¿no? Hay una palabra que vos usaste mucho que es memoria, ¿no? Yo creo que capaz que en esta instancia el tema de la memoria, capaz que, no sé, esto es una pregunta, en la duda de un futbolista nuevo que anda bien, o un futbolista que capaz que ya estuvo en el proceso muchas veces, que capaz que su actualidad no es la mejor, te quedas con el segundo por la memoria, digamos. Bueno, yo creo que el trayecto que se ha hecho ha llevado ya muchos años, 15 desde que empezamos, y hay algunos jugadores todavía que conforman la base de este equipo, son los que han estado durante todo este tiempo, que han aportado mucho, pero además por su relevancia en este momento, son jugadores muy importantes. Desde el punto de vista conceptual, están en su mejor punto. Desde el punto de vista físico, bueno, se hacen especulaciones sobre el final de la carrera y sobre que este podía ser el último mundial, como lo va a ser para mí y para muchos. Pero yo me consta que se han preparado junto con los intereses de su equipo, a los que como profesionales deben atender. Piensan mucho en la selección y
es un gran incentivo para ellos, y creo que muchas cosas que podemos haber mostrado están ahí, y también una tarea nuestra cuando nos juntemos ahora de nuevo, después de hace mucho tiempo, hablar de este tipo de cosas y bueno, tomar tomar el toro por los cuernos, como dicen en España, ¿no? Como venga la cosa, y creo que no estamos tan mal, no podemos hacer demasiadas especulaciones porque, ya digo, cuando un equipo no juega, no se sabe cómo está, y nosotros hace tiempo que no nos juntamos. 2 en 1, maestro. La primera, en este tiempo que no te has juntado con los futbolistas, ¿has tenido contacto con alguno de ellos, de repente con el capitán? Y la otra, se extraña, me imagino, ese día a día con los futbolistas de la selección, ¿no? Bueno, sí. Para mí en lo personal es un día de fiesta cuando empiezan a llegar y, me imagino. Y nos vamos juntando y bueno, a veces simplemente nos saludamos y cómo está la familia. Hay veces que cuesta después que empiece a rodar el trabajo, tener minutos para hablar mucho con ellos, pero la mayoría sabe de qué se trata, y los jugadores que se han incorporado en los últimos tiempos también, los que ya están consolidados también en la selección, saben qué es esto, y bueno, y vamos a poner todo de sí, y yo sigo confiando en que en nuestro país los futbolistas, que son lo esencial de este asunto, tienen mucho apego a lo que es el fútbol uruguayo, a lo que es el Uruguay, al deseo de conquistar cosas, no solo para ellos como satisfacción personal, sino para todo lo que nos une, la pasión que nos provoca el fútbol, ¿no? Así que en eso no tengo dudas, y me parece que no es un tema menor para poner enfrente de los rivales, ¿no? Maestro, soy Oscar Velo, es un placer saludarlo, y le quería consultar porque en su primera respuesta habló del tema de alguna manera, de gracias a la televisación de todos los partidos, de poder hacer un seguimiento tal vez, por lo menos en vivo, más detallado de cada uno de los jugadores del fútbol local. Ni que hablar que es una consecuencia de una pandemia que de positivo claramente no tiene nada, pero bueno, esto es una consecuencia directa de la que se puede sacar, entre comillas, algo positivo. Ese poder observar con detalle a todos los jugadores del fútbol uruguayo, como usted bien lo dijo, ¿repercutió directamente en la última reserva en donde había tantos jugadores del fútbol local, o tiene que ver con otras cosas y la coyuntura también del fútbol internacional? No, hay un dicho que dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Sí. Y a nosotros nos pasó antes de esta reserva que hubo para la supuesta fecha que después no se jugó en marzo, sí, que tuvimos muchos problemas de contagio, de lesiones, y dijimos, vamos a cambiar de método. Antes solo citábamos o reservábamos a los futbolistas que juegan en el exterior, y acá hay un acuerdo interno entre la AUF que los jugadores locales podían ser citados después cuando se generaba un problema, por ejemplo, si no habían sido citados antes. Pero eso no era tan justo con los clubes, que siempre han estado muy buen dispuestos y a veces tienen interés que están sus jugadores en la selección también, de avisarles a último momento. Entonces decidimos, por ese motivo, hacer una reserva más amplia, y además hemos tratado de poner el punto en lugares donde consideramos, no es que no tengamos, que sea un punto flojo ni nada por el estilo, pero no tenemos la cantidad de opciones que tenemos, por ejemplo, en el mediocampo, claro, que ahí estamos bastante bien. Por ejemplo, en cuanto a los laterales, estoy conforme con algunas opciones que tenemos, pero quisiéramos ver algunos más, y hemos visto cierta característica para el concepto que tengo yo de lo que debe ser un defensa lateral, un marcador de punta, algunas cosas interesantes que obviamente cualquiera de esos jugadores en condiciones normales debería de pasar por los mojones que han pasado los anteriores, ir al exterior, enfrentar más exigencias en cuanto a la competición local de donde estén, y ir superando
etapas y después cuando tiene una oportunidad en la selección, verlo, no es que se juegue en la vida, pero hay veces que uno ve que un jugador viene a la selección, mira cuántas veces y en un momento dice, ya está, esto es lo que quería. O hay veces que no se ve y capaz que demora un poco más de tiempo, o a veces no insistimos después de un tiempo prudencial. Todas esas cosas pueden pasar, pero fueron por esos motivos que hicimos lo de la reserva amplia, ¿no? Perfecto, maestro, bien cortito simplemente para conocer en cuanto a características, ¿no? Recién decía de los laterales, en este caso puntualmente. ¿A usted qué características le gustan para que un lateral, o entiende, para que un lateral esté a un nivel importante como para ser considerado para la selección? Bueno, los laterales entran dentro del concepto que yo tengo de la polifuncionalidad. Generalmente se dice que es polifuncional un jugador que juega en cualquier parte del campo, en cualquier puesto. Yo no lo conozco a ese jugador, nunca vi uno. Claro. Yo creo que polifuncional yo le llamo al que ve el campo desde una posición que le es favorable, desde el sector derecho, desde el sector izquierdo, más atrás, más adelante, y en esa función desempeña las dos funciones básicas que hay que tener, ¿no? Defender bien y atacar bien, y eso va para todos los puestos, pero en un marcador lateral la parte defensiva es más importante que en un centro delantero. Claro. Como sucede al revés cuando estamos hablando de ataque. El centro delantero tiene más obligaciones, sobre todo en la definición, y un lateral puede hacer goles, puede hacer pase de gol y todo, pero tiene que pasar a esa función desde la defensa, y el equipo tiene que tener, cuando un jugador va, vamos a decir, la solución de los problemas cuando quedó enganchado en ataque un lateral y bueno, no se tiene ya la pelota. Entonces ese es otro aspecto que hay que controlar. Maestro, Pero un jugador que tiene que ser un jugador que cierre bien, que sepa defender, y bueno, y tenemos ejemplos de jugadores de eso. A veces no es tan mil, quizás cada uno tiene su manera de ver los laterales, yo que sé, cuando el equipo está saliendo por los defensores, que estén casi como si fueran punteros, porque yo creo que no es un delito ser conservador y a veces pensar que se puede cometer un error defensivo y no tener después soluciones para controlar al rival si se apodera de la pelota. Es por eso, pero no es fácil encontrarlo en nuestro país. Claro. Históricamente hemos tenido grandes laterales y todos vinieron desde puestos más avanzados. De que yo jugué casi de niño, yo qué sé, el Sapo Villar, y Mario Méndez, el Chico Moreira, Daniel Martínez. Bueno, Daniel Martínez, todos eran jugadores que jugaban más adelante. Y después fueron incorporando la parte defensiva, que era lo que les costaba más. Pero llegan a un equilibrio que aunque no sea total, ya es un riesgo calculado, pero no me convence mucho tener un jugador que sea notable cuando sube por el lateral y después no incorpore cosas desde el punto de vista defensivo. Y para poner un caso concreto, alguien que lo ha logrado, y lo hablábamos con él simplemente para plantearle cuál era nuestra opinión, pero lo logró solo. Siempre los jugadores son los que logran las cosas, siempre, por más ayuda que tengan de cualquier lado, de su entorno, de su familia, el clip lo hacen los jugadores, son los que se ponen el chip. Matías Viña es un buen ejemplo. Claro. Cuando surge, Matías Viña no era titular en la selección del 2017, más allá de que hizo cosas importantes en un partido con Brasil, metió un gol del triunfo. Jugado de zaguero aparte, ¿no? Exactamente, pero tenía otras condiciones desde el punto de vista de su entorno, de su personalidad, de su capacidad para relacionarse con los compañeros, y se destaca cuando llega primero nacional más en ataque que en defensa. Sí, totalmente. Y bueno, y esa otra cosa que se
se lo comentamos y lo fue incorporando. Y ahora tiene un equipo importantísimo de Brasil, siendo titular. A veces me asusta sin duda. Seguro. Me asusta la cantidad de partidos que juega, ¿no? Porque Claro. yo creo que del Palmeiras es el jugador que juega más de titular y no descansa casi nunca. Y bueno, y eso es importante lograrlo. Ese es el concepto que yo tengo. Y bueno, y de a poco van apareciendo jugadores, pero tiene que estar respaldado por cierta experiencia, por tener ciertas vivencias, que a veces, sobre todo cuando hay circunstancias como esta que estamos viviendo, es casi imposible tenerlas, ¿no? Maestro, usted mencionaba el hecho de la continuidad de partidos, por ejemplo, en el caso de Matías Viña, pero ha sido una temporada que se ha compactado mucho en Europa también, donde vienen la mayoría de los jugadores de las selecciones sudamericanas, porque con el tema de la pandemia del año pasado se apretó esta temporada y seguramente hayan jugado quizás los mismos partidos, pero en menor lapso de tiempo. Me imagino que eso también, junto al profe Herrera, lo deben estar monitoreando, porque se viene mucha actividad de selección, de eliminatoria, de Copa América, y al mismo tiempo le pregunto eso también, ¿cómo le cae a usted y cómo piensa que le va a caer Copa América inserta en el medio de fechas que son también fundamentales por eliminatorias? Nosotros hacemos un seguimiento de los futbolistas, tenemos todos los datos, porque hay buen relacionamiento con los cuerpos técnicos de los equipos que juegan. Terminan los partidos, en la mayoría de los equipos nos vienen todos los datos de la prestación que ha tenido en el partido, el esfuerzo que ha hecho, cuánto ha corrido, las velocidades a las que ha corrido, bueno, muchos datos que sobre todo desde el punto de vista físico dan un panorama bastante importante. Y por modalidad, y en esto el que tiene la derecha es el profesor Herrera, manejamos mucho las cargas. Nosotros damos más preferencia a que los jugadores descansen a pasarlos, ¿no? Claro. O a que lleguen cansados al partido. Tenemos esa mentalidad y creo que debe ser así. Además, nosotros nos hemos acostumbrado, pero los futbolistas también, a trabajar cada vez con menos tiempo de preparación de los partidos. Por ejemplo, antes se jugaba los viernes, para los jugadores que están llegando un lunes o un martes, sobre todo los que vienen de Europa, a Montevideo, por ejemplo. Pero ahora pusieron los partidos los jueves. Con el Paraguay vamos un jueves. Claro. Y se hace más difícil, pero también los jugadores ya tienen experiencia en eso de los tiempos cortos, saben cómo aproximarse al partido, cómo descansar, cómo alimentarse, y bueno, y todo porque sabemos que la intensidad es un arma importante en cualquier equipo, y eso depende de un esfuerzo de voluntad, de la parte física, y hay que llegar con energía, si no se hace muy difícil, ¿no? No, mencionó lo de Valverde y automáticamente se me vino a la cabeza un reconocido periodista que en aquel momento en un noticiero de canal abierto de alguna manera le cayó con todo por entender que Valverde todavía estaba muy tiernito y termina anotando el gol de la victoria en Paraguay. ¿Se acuerda de esa, no, maestro? Bueno, es verdad que estaba más tiernito que ahora, porque la evolución que ha tenido desde el punto de vista físico y inclusive desde su velocidad, que a mí me tiene sorprendido, desde que yo hice el curso de entrenadores, de las valencias físicas, la velocidad era la que tenía menos margen de mejoramiento, ¿no? Porque respondía muchas veces a características genéticas. Claro. Pero ahora es impresionante. Y bueno, y cada vez está cumpliendo más desafíos, como el hecho de que el otro día su entrenador, porque tenía muchos problemas de integración del equipo, en un partido muy importante, lo pone de lateral derecho, y para mí hizo un gran partido. Entonces, todos esos son crecimientos de los futbolistas que lo logran ellos, cuando le dan significado a lo que hacen, tienen confianza, la van ganando, tienen un entorno que los apoya, y de esas cosas se puede hacer. Me permito decirle que nosotros tenemos vamos a decir, un proceso de trabajo que no es un gran plan desde el punto de vista deportivo. Acá no tenemos grandes infraestructuras, no tenemos, no estudiamos, como hacen los centros de alto rendimiento, y lo hacen en algunos países de Sudamérica, acá, por ejemplo, en Brasil. Eso no lo tenemos. Pero lo que tenemos, por ejemplo, para mí la convicción, que ahora cuando se reinicie el baby fútbol, en algún lugar del país, en alguna edad determinada,
va a haber un jugador que quizá dentro de 5 o 6 años está en la selección nacional, porque eso es la historia que estamos teniendo. Tenemos puntos fuertes que hay que acompañarlos con planificación, y con paciencia también, y con continuar mejorando, tener un fútbol nacional, no permitir que el hecho de triunfar en el fútbol haga pasar a los futbolistas muy jóvenes por periodos de desarraigo de las cosas que más quieren, que su familia, sus estudios, sus amigos, sus paisajes, sus mascotas, y a veces hay que dejar todo eso para venir a probar suerte a Montevideo. ¿Por qué no puede hacer todo un proceso en el lugar de donde es oriundo y crecer ahí desde el punto de vista personal y futbolístico? Es tener las cosas mejor organizadas, pero ya yo ahí ya no llego, esas son cosas institucionales, pero el fútbol uruguayo en algún momento tendría que lograrlas, ¿no? Maestro, Jorge Seré elaboró una serie de preguntas, cortitas si se quiere, que no solo van a ser en cuanto a la selección, sino también a su pasado como entrenador. Jorge, pero no sé exactamente... no me digas qué tipo no, pero viene Oscar viene con... No me metas en aprieto. No, viene con algunas zancadillas para poner un poco de humor. A ver, mira, son bien fáciles. ¿Qué equipo, cortita nomás, qué equipo que no dirigiste, equipo de clubes, ¿no?, te gustaría haber dirigido? Eso sí que está... No, de cualquier ninguno, parte del mundo. De cualquier parte del mundo, sí. No, pero ninguno en especial. Hay lugares donde me hubiera haber estado. Una vez que fui con Boca a jugar un amistoso contra el Manchester United, era la primera vez que estaba en Old Trafford, y me quedé impresionado. Y ahí supe por qué le dicen el templo de los sueños, ¿no? El teatro de los sueños. Parece algo mágico. Y antes de haber jugado el partido, ¿no? Ser Tavares. ¿Cuál sería? Para vos hoy, ¿cuál es el mejor, Ser el mejor Washington equipo Tavares del mundo hoy, en la actualidad? El mejor equipo, no la selección, el equipo. ¿El mejor equipo? Sí, el que está jugando mejor, el que juega mejor, el que vos pensás que es el mejor. Y en este momento el Manchester City actual, el que está jugando en este momento. Está porque bien, además está haciendo lo de siempre, la idea que tiene el entrenador y todo, pero unos equilibrios defensivos y unas ganas, una grinta, como le dicen los tanos, importante, es importante para el fútbol, ¿no? Estas dos vienen con doble. ¿Qué preferís? ¿Un arquero que sea excelente atajando y con los pies normal, o que sea excelente con los pies y atajando normal? No, el arquero está para evitar los goles. Bien. Eso es un sobre todo cuando viejo. no responde el sistema. Y yo creo que sí, y es una exigencia del fútbol ahora. Muchas veces cuando se está tratando de salir jugando no se tiene posibilidad de jugar hacia adelante y hay que apoyarse hacia atrás, y a veces el arquero es el único que está atrás y tiene que mejorar, pero no al punto de hacer alarde de eso, o bueno, no quiero entrar en discusiones teóricas, porque viste que ahora hay modas, como en cualquier aspecto de la vida hay modas, y bueno, y a veces hay exageraciones. Yo siempre pongo el ejemplo de Carlos Vaz Ferreira, que era un filósofo, educador uruguayo, que decía, en un tiempo se hablaba de cuál era el mejor método para enseñar la lectura, si el analítico, enseñar letra por letra, o el global, a partir de una palabra. Y bueno, y se armó una cosa que se llamó la querella de los métodos, mucha literatura y todo, y las dos cosas sirven. Obvio. Y bueno, y en esto del fútbol es lo mismo. Fútbol de ataque, fútbol ofensivo, la tenencia. La tenencia es una cosa muy importante, pero siempre y cuando haga el equipo progresar para generar situaciones en el arco contrario. Si no, muchas veces uno decimos, la tenencia de pelota de este equipo, 80%. Sí, y cuando uno va a quiénes son los jugadores que se pasaron más la pelota, son los dos defensas centrales. Claro. No, hay que interpretarlo eso, ¿no? No siempre es una verdad. Si tuvieras en un equipo, esta sí que es brava, si tuvieras en un equipo, estás dirigiendo un equipo, y en el equipo tenés a Messi, a Cristiano, a Suárez, a Neymar y Mbappé, tenés a los 5, ¿juegan todos o por un tema de sistema y por un tema de marca alguno queda fuera? Yo qué sé. En la despedida de alguno de ellos pueden jugar juntos. Si no, alguno queda fuera, ¿no? Mira, de que yo me conozco, Jorge, o mejor dicho, de que yo
leo sobre fútbol y todo, en la evolución del fútbol, nunca, sobre todo en la época moderna, siempre hay arquero, defensa, mediocampista, delantero. Sí. En un tiempo había un arquero, había un defensa solo y todos los demás eran delanteros, pero fue evolucionando la cosa, porque esto es una búsqueda de equilibrios. Inclusive la exigencia que tiene cada jugador, juega en la posición que juegue, es tener obligaciones, que yo lo llamo las cosas que debe respetar desde el punto de vista de la táctica colectiva, que debe cumplir, porque si no, el equipo se resiente. Y todos tienen que tener un lugar, una tarea de ataque y una tarea de defensa. Obviamente, los porcentajes de acuerdo a la zona del campo donde juegue. Sí, sí. Pero es así, por ejemplo, si un equipo ataca con mucha gente y cuando pierde la pelota se queda mirando, no presiona enseguida, lo más probable es que lo maten de contragolpe todas las veces que pierde la pelota. Totalmente. Entonces, el fútbol ha evolucionado, pero sobre la base de cosas que comparte el fútbol de todos los tiempos, ¿no? Si pudieras elegir 3 jugadores que dirigiste en Italia 90, para ahora, para esta selección actual, ¿tenés idea quiénes elegirías? Compromiso, te pongo en compromiso. No, el compromiso, bueno. Francescoli yo creo que jugaba en cualquier equipo. Rubén Sosa, de los mejores delanteros que he tenido. Y bueno, déjame ver quién puede ser. ¿Alguno para meter pata, maestro? No, después un jugador que a mí me ha llamado la atención por la inteligencia, por la personalidad, cada vez que hablaba parece que estaba leyendo su cerebro, ¿no? Una cosa que me generó mucha admiración, que fue Hugo de León. Sí, totalmente. Y bueno, y después había mucho más. Hay un cuadrazo, ¿no? Había buenos jugadores. ¿Y el gol que más gritaste con la selección? Bueno. En todas las etapas, ¿no? A mí se me viene a la De cabeza, gana. no sé si el que fue el que más gritó, pero se me viene a la cabeza el gol de Josema contra Egipto. Que el maestro, pero el maestro estaba sentadito en el banco. Porque salí sin bastón. Y se paró sin bastón, exactamente. Esa foto se publicó en todo el mundo. Bueno, no, pero yo soy... Tiene que ver mucho los festejos de los goles. Yo en un tiempo no festejaba los goles, inclusive en algún momento no lo he hecho con algún gol. Pero se había generado a partir de la experiencia del 2010 una relación con la gente que todo los tiempos posteriores, cuando conseguíamos un gol o ganábamos un partido y todo, yo lo festejaba mirando a la tribuna, porque ahí, por ejemplo en Rusia, ganamos todos los partidos de la serie y todo, y uno le salía de adentro el Uruguay nomás y miraba para cruzarse con gente que estaba vestida con los colores de Uruguay, estaba en la tribuna y todo. Y bueno, y acá en el estadio lo mismo, que yo creo que la selección, y eso lo hemos sufrido, tiene su público propio y juega los partidos ese público a favor de nosotros cuando jugamos en casa. Y eso tampoco lo hemos tenido últimamente, y es un fenómeno mundial. ¿Por qué los equipos grandes a veces ahora pierden partidos impensados y a veces por goleada? Porque falta la gente. Y seguro. Claro. El primero que lo noté fue en el Liverpool, después de haber ganado lo que ganó. Hubo un partido que perdieron como 5-1 con un equipo que estaba casi último. Tal cual. Y eso no hubiera pasado, porque el Liverpool tiene una gran hinchada cuando juega en Anfield y también cuando juega de visita, ¿no? Eso es uno de los equipos con más tradición. Tenía como 10 más, pero se me va el tiempo. Te voy a hacer la última nada más. ¿A quién disfrutaste más con tu carrera? Con los problemas que lleva ser entrenador, futbolista, ¿a tus hijas o ahora a tu nieto? Bueno, son cosas distintas. Yo a mi nieto le estoy dando cosas que lamentablemente por mucho tiempo que tuvimos que estar trabajando en otro país, perdí el contacto en los mejores años, ¿no? Sobre todo en la época de su adolescencia y todo. Cuando son más chicas, y eso le pasa a los futbolistas, están en un país, inclusive estando muchos años, y si tienen que salir del país y venirse, lo hacen, no hay problema.
pero cuidado cuando se quedan un poco más y ya los hijos toman su red de relaciones con amigos, con gente de su edad, sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Ya son un poco de los dos países, ¿no? Sí, Hay gente que dice que la patria es la infancia, y es verdad, para mí eso es verdad, no es solo el lugar donde uno ha nacido. Entonces, todas esas cosas influyen. Y ahora yo a mis nietos... ¿Cuántos nietos tenés ahora? Tengo 4 nietos. ¿4 hijas y 4 nietos? No, tengo 4 hijas y 4 nietos, sí, tengo 3 varones y una niña, Santiago, que ya tiene, ahora de 14 cumple 21 años, ¿no? Mira. Y después tengo a Sofía, que ya tiene 13 años, y los dos más chicos, que son Leandro de 9 y Facundo, que cumple 8 en junio. Está bien. Estoy bien y me llevo muy bien con ellos y bueno, y te dan cosas que son muy importantes para seguir Sí. llevándola, ¿no? No sé, yo todavía soy muy joven, Oscar, por eso yo todavía tengo hijos, no tengo nietos, digo, algún día, dentro de 20, 30 años. No, maestro, yo le quería preguntar, maestro, sin pretender abusar de su tiempo y agradeciéndole desde ya por esta linda entrevista que nos concedió, a mí simplemente me gustaría hacer una pregunta un poco personal, si se quiere, pero también me parece que nuestra audiencia, la de tuya y mía, se lo merece, porque en el momento que yo lo llamé para ponerlo al aire, usted me dijo algunas cosas muy lindas de mi papá. Y bueno, este programa de alguna manera fue fundado por papá y la gente que nos sigue extraña a papá y admira a papá, más allá de que ya no está. Y como tengo entendido que usted también tiene una muy buena consideración de mi padre, Alberto Sonsol, me gustaría por lo menos preguntarle, así como le pregunté de Maradona, si quiere decir algo al respecto. Bueno, sí. A mí siempre hubo cosas de Alberto que me generaban interrogantes, ¿no? Es una persona muy trabajadora, una capacidad increíble, no digo para improvisar, porque él debía tener su experiencia en esas cosas, pero siempre se metía en los temas, tenía posiciones de liderazgo en los debates que tenía, y yo decía, pero no lo veía mal que tuviera varios trabajos, para nada. Creo que ella es parte de lo que debe buscar una persona, ¿no? Tener actividad. Pero yo decía, ¿y cómo hace para preparar las cosas? Y tenía, yo creo que con todo respeto y en el mejor de los sentidos, fue un gran showman. Era eso. Sin duda. Impresionante. En el fútbol, en el básquetbol, en los programas que actuaba, o que participaba, mejor dicho, eso fue una de las cosas que ya lo admiré. Y después veo que el reconocimiento que a raíz de su lamentable muerte vino de muchos lados, me quedaron muchas cosas, ¿no? Y fundamentalmente una de Fefo Ruiz, que me genera mucho reconocimiento. Tengo una camiseta de Welcome que me regaló él cuando se enteró que yo de chico era hincha de Welcome, porque jugaba muy ahí y lo escuchaba por la radio. Y dijo, cuando se enteró o comentó algo, dijo, no habrá ningún igual. Y creo que sí, que marcó un perfil único, y bueno, y creo que eso tiene que ser un gran recuerdo y también en cierto sentido un gran consuelo que va a aparecer con el tiempo para su familia, ¿no? Fundamentalmente, no solo Lali, sino los otros hijos y la esposa. Maestro, muchísimas gracias. De corazón, como hijo, como, no sé, me emocionó mucho lo que acaba de decir, así que agradecerle por este contacto y sobre todo por este cierre que es el broche de oro para una entrevista que al menos nosotros disfrutamos muchísimo. Bueno, muy bien, Lali. Te mando un abrazo. Abrazo. Y un abrazo para todos los demás también. Dale. Abrazo. Abrazo, maestro. Gracias, maestro. La verdad, sin palabras.